Mis hermanos, muy buenas tardes. Son las 4:15, estamos a tema como 15 minuticos, pero bueno, por fin nos pudimos organizar, resolver todas las fallas y necesidades logísticas y vamos a comenzar. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos, los miembros y asistentes de la IBR en Villavicencio, y saludamos a los que están en transmisión con nosotros de la Iglesia Betania de la Reforma en las ciudades de Mitú, de Ibagué, posiblemente de Bogotá y también algunos de Rocío de Hermón. Así que todos ustedes, los que están presentes acá y a los que están en la transmisión, sean bienvenidos. El tema que vamos a estar estudiando esta tarde es evangelismo y discipulado. Ustedes saben que como iglesia tenemos varios meses, si no es que un par de años, en que hemos estado trabajando sobre esto de hacer discípulos, de hablar el evangelio a otros que no lo conocen, que no lo han escuchado, y hacer discípulos. Y el pastor Leonel es el expositor invitado, traído desde la patria celestial directamente para que les enseñe en esta tarde. Así que vamos a orar por él y por nosotros para que iniciemos el estudio. Oremos todos juntos. Padre celestial, en esta tarde te alabamos y exaltamos tu nombre por tus bondades y tus misericordias con nosotros, con tu pueblo. Gracias, Señor, por reunirnos esta tarde aquí en este edificio, a los hermanos que han llegado de la ciudad de Villavicencio y a los que se conectan desde Mitú, desde Ibagué, desde Bogotá y desde otros lugares posiblemente. Ruego especialmente que tu Santo Espíritu asista, ilumine y use al pastor Leonel como un instrumento para que nos hables tu palabra, para que nos ministres, para que nos edifiques, para que nos enseñes cómo hablar de Cristo, para que nos animes a hablar de Cristo a los que aún no han escuchado su nombre o no han oído la buena nueva sobre lo que Él hizo a favor de nosotros, y para que nos enseñes también cómo hacer discípulos a aquellos que están interesados en escuchar el Evangelio. Asístenos pues, Señor, y glorifícate en esta hora con el pueblo tuyo que se reúne para estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando uno asiste a una conferencia o a una charla, uno al fin y al cabo no sabe qué le van a decir, ¿no? Ni de qué le van a hablar. Ya les voy a contar que no les voy a enseñar cómo hacer discípulos, porque yo no sé cómo enseñar eso. Yo creo que cada uno tiene su personalidad, su estilo, su forma, pero lo que sí hay que hacer es no cerrar la boca. Eso sí eso sí lo que el cómo el Espíritu Santo nos guiará, pero lo que hay que hacer es hablar. No se pueden quedar callados, no pueden seguir callados. Tienen que aprender a hablar. Y vamos hoy a conversar. Vamos a inquietarnos por el tema y vamos a comenzar a reflexionar y a pensar sobre este asunto, porque los reformados tenemos la mala fama de que no evangelizamos, y parece que es cierto. No es solo fama, sino que parece que es cierto. Somos como perezositos para eso de ir hablándole a la gente y buscando con perseverancia discípulos. Aunque también hay algunos que tienen ese don y esa gracia de ir hablando con mucha gente, pero pidámosle a Dios que lo que hagamos dé fruto, que fructifique, que podamos también tener la cosecha. Pero quizás nosotros sembremos y otros cosechan, no sabemos, porque así son las cosas de Dios. Una recomendacióncita antes de empezar, y es que espero que hayan asegurado bien sus carros, les hayan puesto seguro, tengan los vidrios arriba. Si alguien dejó la moto aquí al frente, no se lo recomiendo, carros al frente tampoco. Ya esta mañana nos dieron una alerta, solo ladrones dejaron a la hermana Caterine sin espejos esta mañana, mientras ella hacía el aseo aquí, hacían las cosas, de manera que vamos a abrir los ojos y vamos a tener mucho cuidado, porque parece que regresaron, ¿no? En una época hasta una ventana de un carro rompieron, ¿no? Y lo saquearon. Bueno,
Vamos entonces a empezar nuestro trabajo esta tarde. Ustedes ven ahí que ese es un esfuerzo pues de la Iglesia Betania de la Reforma. Los ancianos y el pastor han estado hablando mucho de, bueno, ¿cómo hacemos para crecer? Pero les anticipo que es mucho más importante y mucho más interesante que crezcamos espiritualmente. Hay dos clases de crecimiento en la iglesia. Un crecimiento es espiritual, es un robustecimiento de la vida espiritual de los que asisten a la iglesia. Y otro crecimiento es el crecimiento numérico, es cuando comienza a llenarse la iglesia y hay que tumbar paredes y ampliar salones con urgencia porque ya no cabemos. El primero de pronto es el caso nuestro, ¿no? El del robustecimiento espiritual. El segundo, quién sabe. Pero una cosa sí les digo, si hay robustez, si estamos con un espíritu robusto y saludable, hay crecimiento numérico también. Una cosa trae la otra. Una cosa es causa de la otra. Entonces vamos a empezar nuestra charla. Es más que todo un conversatorio, porque yo no sé quién es tan sabio para saber exactamente cómo hacer este trabajo y cómo hacer estas cosas. Por favor, Nico, si me cambias la diapositiva. Ese es el saludo, el que tenemos ahí. ¿Nico está por aquí o no? ¿Sí? Bueno, cámbiame ese saludo, hazme el favor. Ya, la siguiente. Ya, yo pensé que me cambiaba aquí también. Ok, vamos a hablar de evangelismo y discipulado. Evangelizar es proclamar el evangelio, las buenas noticias, hablar del evangelio. Y eso es evangelizar. Y discipular es instruir y lograr progreso en la persona, o por lo menos interesarlo en que comience a estudiar y a saber más de Cristo, ¿no es cierto? Cuando una persona es indiferente y apática y no lo mueve nada hacia Cristo, hacia el progreso espiritual, hacia la vida espiritual, esa persona es susceptible o es objetivo de evangelizar. ¿Cuál es el propósito de la evangelización? El propósito de la evangelización es interesar a las personas por Cristo, por quién es Cristo, que lo conozcan. Entonces, esa palabra evangelizar y evangelismo no los encontramos en la Biblia. No hay, eso lo tomamos nosotros por inferencia. Yo ya estoy corriendo. Es que yo no alcanzo a ver. Ok, me tocó pararme. Hoy estoy perezoso. Están en nuestro vocabulario por inferencia, y aquí ustedes tienen una muy buena definición de lo que es evangelizar. Muy buena. Dice: el evangelismo es una actividad empoderada por el Espíritu Santo, eso es importante, mediante la cual los creyentes dan un testimonio intencional. Esa palabra es clave. El testimonio suyo tiene que ser intencional. No espere la ocasión, búsquela. No, muchos de nosotros tenemos esa disculpa. No, es que no me ha dado el chance, no me ha dado el papayazo. No, eso no puede ser ocasional, tiene que ser intencional. Usted ya antes de abordar la persona tiene que haber orado mucho tiempo por ella y pidiéndole a Dios que prepare ese corazón y que lo abra. ¿No es cierto? Porque en realidad el que va a hacer la obra verdadera va a ser Él, ¿no es cierto? Nosotros solamente le vamos a prestar nuestro cuerpo. Entonces dice: testimonio intencional, completo y verbal de la vida, muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo, llamando a los no creyentes a convertirse en sus discípulos, en los discípulos de Cristo, al arrepentirse de sus pecados, creyendo solo en Jesucristo para su salvación y confesándolo verbalmente como su Señor. Ahí está el nombre del Señor que escribió eso. Entonces, una muy buena definición, yo estoy de acuerdo con eso. Y eso es lo que nosotros hoy en día llamamos evangelismo, ¿no es cierto? Evangelismo es hacer el oficio de evangelizar, de llevar las buenas nuevas, de lo que se le enseña a la gente antes de que se conviertan, lo que los va a conducir a que ellos lleguen a ser unos creyentes en Cristo Jesús. ¿Me cambia la diapositiva, Nico, por favor? Las palabras que sí encontramos en la Biblia con mucha frecuencia es la palabra discípulo
y la acción es hacer discípulos. En el original griego, para transliterarlo, para transliterar ese hacer discípulos es aprendedores. Un discípulo es uno que aprende. Un discípulo es un aprendiz. Literalmente en el griego es aprendedor. En la Biblia también encontramos la palabra evangelista. Si hay alguien que tiene su Biblia aquí y me hace el favor y busca Hechos 21 y el versículo 8 y si lo pueden leer, por favor. Hechos 21:8. Hechos 21:8. ¿Quién dijo yo? Sí, por favor, allá adelante, hermana. Y vete. Entonces, ¿cómo llamaban en Hechos de los Apóstoles a Felipe? Evangelista. Y ustedes tienen una historia muy interesante en Hechos de los Apóstoles, uno de los protagonistas de esa historia es Felipe. Felipe y el etíope, ¿se acuerdan? Y él le presenta el evangelio al etíope y el etíope termina convertido. Entonces, esa palabra sí la encontramos en la Biblia y en el griego original se debe traducir como proclamador del buen mensaje. Un evangelista es alguien que proclama el buen mensaje. Otro texto que está en la Biblia y encontramos esa palabra evangelista es en 2 de Timoteo 4:5. Segunda de Timoteo 4:5. ¿Quién dijo yo? Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. ¿Quién va a leer? Sí, hágale. ¿Haz obra de qué? De evangelista. Y en el griego, ¿cómo se puede transliterar esa palabra evangelista? Obra como proclamador del buen mensaje. Proclamador del buen mensaje. ¿Me cambia la diapositiva, por favor? Hoy nosotros nos vamos a quedar con la palabra discípulo y con la expresión hacedor de discípulos. ¿Sí? O lo que es hacer discípulos. Cambiamos, Rico. Ahí tienen una porción bíblica en Juan capítulo 1, 35-29, 35 al 39, donde ustedes pueden ver que para los judíos la palabra discípulo era conocida, era muy común. ¿Cómo llamaban a los seguidores de Juan el Bautista? Discípulos, ¿no es cierto? ¿Y de dónde vinieron los primeros discípulos para Cristo? De los discípulos de Juan el Bautista. Entonces, miren lo que dice el versículo. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, miren la palabra ahí clarita, y ministrando y mirando, mis gafas ya no me sirven, qué pena, tengo una buena disculpa, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La porción está dada para que nosotros veamos que la palabra discípulo es común en el Nuevo Testamento. Y otra palabrita que no es tan común, pero que también está en el Nuevo Testamento, es prosélito. ¿Qué quiere decir prosélito? Prosélito quiere decir uno que se ha convertido de una religión a otra. Los paganos que se convertían al judaísmo los llamaban prosélitos. Es muy probable que el etíope que vino desde Etiopía, el etíope de Turquía, imagínense, el etíope que vino desde Etiopía era un prosélito que escuchó en ese lejano país de Jehová, el Dios de los judíos. Bien. Entonces, eso lo podemos encontrar en Mateo 23:15, en Hechos 2:10 y en Hechos 6:5 encontramos esa palabrita. Cambiamos, Nico. Vamos a tratar de aclarar lo que significa la palabra discípulo. En el griego es
matetes. Y como les dije ya, me cambia la diapositiva, por favor, Nico. Literalmente debemos decir aprendedor. En buen español decimos aprendiz, pero en el griego, originalmente transliterándolo, es aprendedor. Y tenemos entonces la orden de ir a ser aprendedores. Para que sigamos con el tema, nos vamos a enfrentar a dos preguntas, o a una que tiene dos caras. A una que tiene dos caras. Es muy importante que entendamos bien cuál es nuestra tarea. Es muy importante, porque a veces o la tomamos muy a la ligera o a veces la volvemos una carga que es insoportable y que no se puede hacer, ¿no? Entonces tenemos disculpa en ambos lados, ¿no? Entonces vamos a entenderlo bien para ver qué es lo que realmente tenemos que hacer. La primera pregunta es, ¿todo discípulo es salvo? ¿Quién me contesta? ¿Todo discípulo de Cristo es salvo? ¿Quién dijo no? Gracias, Ricardo. Muy bien, yo estoy de acuerdo con usted. No, y eso lo podemos ver de la Biblia, no es que es mi opinión ni mi concepto. Eso lo podemos ver en la Biblia. No todo discípulo es salvo. Pero adelantémonos con la otra pregunta, ¿no es cierto? Pero todo salvo es discípulo. ¿No? Eso sí. Pero aquí hay dudas. Y a nosotros nos mandaron a ser discípulos. Y nosotros no sabemos si ese discípulo va a ser salvo o no va a ser salvo. Pero llega a ser discípulo. Porque lo que tenemos que hacer es interesarlo en que aprenda acerca de quién, de Jesús, ¿no es cierto? Acerca de Cristo. Cámbieme la diapositiva, por favor. Y les traigo aquí una porción bíblica para que ustedes vean que no estoy hablando de conceptos míos. Miren, aquí en Lucas 6, 12, 16 dice, en aquellos días, él fue, o sea, Cristo, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, Cristo. Y en el versículo 13 dice, y cuando era de día, llamó ¿a quién? A sus discípulos. Oiga, cuando era de día, cuando él bajó ya del monte, después de haber orado, llamó a sus discípulos. Los llama discípulos, a todos los que estaban ahí, los llamaba discípulos. Dice, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó como apóstoles. Y lo interesante a partir del versículo 14 es que dice, llamó a Simón de entre los discípulos, llamó también a Andrés de entre los discípulos, llamó a Jacobo, llamó a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo en el versículo 15 y a Tomás, y por favor no olviden a Tomás, que lo vamos a mencionar ahorita más adelante, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Simón llamado Celote y a Judas, hermano de Jacobo, y a Judas Iscariote, que llegó a ser ¿el qué? El traidor. El Señor llamó a Judas de entre los ¿qué? De entre los discípulos. Y lo llamó también como apóstol. ¿Era creyente? ¿Era creyente? Sí. ¿Cómo así que un creyente entrega por unas monedas de plata a nuestro Señor Jesucristo? ¿Ustedes creen que Judas Iscariote está en el cielo? Para aclararle a las personas que dijeron que si era creyente, que por favor vamos a Juan 17:12 rápidamente. Juan 17:12. Y a ver un varón con una voz bien fuerte o una mujer con una voz bien fuerte que me lea ese versículo. San Juan 17, versículo 12. Y vamos a ver si ahí dice que Judas Iscariote se fue al cielo o se fue para dónde. Vamos a ver qué dice. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? ¿Que Judas qué? Se perdió. El único. Y Judas fue llamado de entre los ¿qué? De los discípulos. Fungía como discípulo del Señor Jesús. Vivía con el Señor Jesús. Hablaba todos los días con el Señor Jesús. Hasta le manejaba la plata y se la robaba. No todo
el que se presenta como discípulo es creyente. Así como no todos los que vienen a la iglesia son salvos. Así como no todos los que leen la Biblia son salvos. Ustedes saben que Juan Wesley, uno de los reformadores, se convirtió predicando. Estaba predicándole a su iglesia y de repente entendió el evangelio y se arrodilló y dijo: Señor, perdóname porque yo no había entendido nada de esto. Hasta ahora creo. Y se lo estoy mostrando con la escritura para que no digan: no, es que el pastor piensa así. No son mis pensamientos. Dios me libre. Dios me libre de estar transmitiendo aquí los pensamientos. Mírenlo aquí en las escrituras. Cambiamos, Nico. Vamos a mirar otro caso. Yo les dije: recuerden a Tomás, ¿no? Y les voy a dar el antecedente y el contexto del pasaje con Tomás. El Señor Jesucristo le apareció a los discípulos después de resucitado. Estaban encerrados con la puerta trancada, las ventanas cerradas, estaban llenos de miedo, temerosos, frustrados, temblorosos. Y cuando aparece ahí, pasa a vosotros. Y habla con ellos y comparte y come y tiene compañerismo y comunión. Pero no estaba Tomás. Cuando Tomás aparece después de que esto pasó, los apóstoles le cuentan: vimos al Señor. Y él dijo: ay, a otro perro con ese hueso. Yo no creo. Yo no creo. Dijo: hasta que no meta mi dedo en sus llagas y no meta mi mano en el costado, yo no voy a creer. ¿De dónde había seleccionado el Señor Jesucristo a Tomás para ser apóstol? ¿De entre los qué? De entre los discípulos. Y aquí está Tomás diciendo: yo no creo. Después de que el Señor Jesucristo le dijo muchas veces: yo voy a morir, pero voy a resucitar. A mí me matan en Jerusalén, pero yo resucito. Y después de todo eso, Tomás no creía. Entonces mire lo que dice aquí en Juan 20 y el versículo 26. Si lo tienen ahí en la pantalla clarito, dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, todavía tenían las puertas cerradas, estaban escondidos, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. En el 27 dice: y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y cómo es que le dice? Y no seas ¿qué? Incrédulo. El Señor Jesús le está diciendo a su discípulo, elevado a la dignidad de apóstol, le está diciendo incrédulo. Dice: y no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28. Entonces Tomás, respondiendo, le dijo: Señor mío y Dios mío. La confesión de fe más resumida que encontramos en toda la historia del cristianismo está aquí con Tomás. Con eso dijo todo: Señor mío y Dios mío. En otras palabras, verdaderamente tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le dice el Señor en el versículo 29? Dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Solo piénsenlo. Yo no sé, categoría de discípulos. Recuerde que estamos aquí para conversar, ¿no? Cambiamos, Nico. ¿Cuándo un discípulo llega a ser salvo? Efesios capítulo 1, en el versículo 13 y 14, ahí está muy claro. Ya lo tienen en la pantalla, por eso yo me doy aquí el lujo de leer, ¿no es cierto? Cuando no esté en la pantalla, ustedes leen. Entonces dice: en él también vosotros. Ese él es Cristo. En Cristo también vosotros, habiendo oído, oiga, hasta ahí es discípulo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en él. Entonces fuisteis ¿qué cosa? Sellados, salvo. Ahora, mis queridos hermanos, yo no quiero que ustedes sigan siendo
consumidores de tetero. Esta es la fórmula y esta es la verdad. El que crea el evangelio es salvo. Pero hermano, no se quede ahí. Si usted llega a creer el evangelio y usted llega a ser sellado por el Espíritu Santo, su vida cambia. Hermano, yo no sé qué entienden ustedes por cambio. Y perdona que hable en términos generales porque yo sé que hay unos que quizás tienen más entendimiento que otros, pero yo algunas veces les he dicho en mis sermones, les digo, los que me conocieron desde hace 24 años, 30 años, no, 24 años, ¿no? Más o menos, que es lo que tenemos de estar aquí en esto. Los que me conocieron hace años, ¿podrían dar testimonio de que yo he cambiado? ¿O sigo siendo el mismo tipo de antes? Yo he oído, pues yo no sé si es por contestarme a mí, pero yo he oído que han dicho, no, el pastor ahora es otra cosa. Ahora es un angelito. Cuando lo conocimos era un vinagre, que hágame el favor. Bueno, entonces alguien tiene que tener certeza, alguien tiene que confirmar en el cuerpo que usted realmente ha recibido el sello del Espíritu Santo en su vida, porque sus obras son diferentes, porque sus actos son diferentes, porque su comportamiento es diferente, porque su manera de pensar es diferente. Si usted no puede mirar ese cambio, quiere decir que el Espíritu Santo no le está dando testimonio de que es salvo. Y entonces puede ser discípulo, puede ser que usted esté interesado en tener algo con Cristo, decir que es cristiana o cristiano, ir a la iglesia, comprar una Biblia bonita, etcétera, pero eso no quiere decir que es salvo. Ahí podríamos decir que usted es discípulo, pero está interesado. Y ahora, ¿qué es lo que motiva ese interés? La gente hoy en día, usted los oye decir, no, pero es que en esa iglesia la alabanza es una maravilla. Nah, es que uno llega allá y entra a otro mundo. Entonces hay gente que se motiva a ir a la iglesia por la alabanza. Si se mueren los músicos o si se bajan las finanzas y no hay cómo pagar los buenos músicos, entonces yo creo que también la gente se va buscando otra iglesia donde tocan mejor o cantan mejor. Otros tienen la motivación de la sanidad. Van a esa iglesia porque allá sanan, allá curan. Allá los enfermos, los paralíticos salen caminando y los leprosos salen sanos y los que tienen cáncer salen. Y entonces la gente va porque quiere sanidad. En otras iglesias les prometen que si ustedes dan 100 pesos, el Señor les devuelve 300. Y entonces van porque quieren tener plática. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que los lleva a interesarse por Cristo? Porque ahorita vamos a ver lo que Cristo le promete a los discípulos. Entonces vayan manejando eso y espero que el Espíritu Santo les vaya mostrando en realidad lo que yo quiero mostrarles. El cambio, Nico. Estamos en Juan 15:8, ¿no es cierto? Ese capítulo 15 de San Juan es tremendo para hablarnos a nosotros como creyentes. En el 15:8 dice, en esto, y se los puse ahí bien grande, ¿no? Y les puse un racimo de uvas bien bonito ahí para que lo vean. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, hermano, ya se puede usted aquí dar una respuesta a una cosa. ¿Cómo glorifico yo a Dios? Dando fruto. Y ahorita más adelante vamos a ver cuál es ese fruto, porque no es cualquier fruto. ¿No? ¿Cómo glorifico a Dios? Dando fruto. Si usted viene los domingos aquí a cantar y a alabar y a orar y a oír el sermón y a dar ofrenda y diezmo y toda esa cosa, pero usted no tiene fruto en su vida, dígame qué significa eso para Dios. Dígame. Entonces, por favor, y el versículo continúa diciendo, y si ustedes dan mucho fruto, si ustedes llevan mucho fruto,
entonces son mis discípulos. Ay, aquí no la pusieron diferente. Porque supongamos que Ricardo Vanegas todavía está por allá en su vida perdida, ¿no? Muerto en sus delitos y pecados. Y yo llego y le hablo de las cosas de Dios, le hablo de Cristo, le presento el evangelio, ¿no es cierto? Yo creo que Florecita comienza a reírse cuando está oyendo que le están hablando de Cristo. Pero bueno, le hablo de Cristo y toda esa cosa. ¿Cómo va a entender Ricardo que solo puede ser discípulo si da mucho fruto, si apenas estamos hablando? Entonces, ¿hay varias categorías de discípulos o es que no hemos entendido bien cómo es la cosa? A su vecina, a esa mujer que usted conoce con todas las señales del mundo. Cuando usted le comienza a hablar de Cristo, a darle testimonio del evangelio, ¿cómo puede usted esperar que ella tenga mucho fruto? Es más, la misma Biblia dice que nosotros pasamos un tiempo chupando leche, que no aprendemos a comer sólido. Entonces, piensen en esto. Vayan al versículo 2, ahí mismo en el 15, el 2. ¿Quién lo quiere leer voluntariamente? ¿Quién lo quiere leer? Versículo 2. ¿Quién dijo yo? A ver, Henry levantó la mano. Oiga, piensen en esto, miren. El capítulo empieza diciendo, yo soy la vid verdadera. Cristo, ¿no? Y Nico nos ha explicado aquí muy bien en sus sermones qué significa eso de la vid verdadera, ¿no es cierto? Entonces Cristo dice, yo soy la vid verdadera. Vosotros, los pámpanos, los sarmientos, los pámpanos, las ramas. ¿Qué es lo que acaba de leer Henry, otra vez? Otra vez, lo que tú... ¿Se dieron cuenta de lo que dice el versículo? Hay unas ramas que salen de Cristo, están ahí en la vid, pero no dan fruto. Existen unas ramas que están en la vid, pero van a ser cortadas, porque no dan fruto. Y está diciendo que si usted es una ramita que da fruto, el Señor, el Padre, la limpia para que dé ¿qué? Más fruto. Y entonces imagínate que el Señor limpiando todos los días con su palabra, porque en el versículo 3 dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, limpiando todos los días y más fruto, y más fruto, y más fruto. ¿Y dónde echamos el fruto? Necesitamos unos silos enormes para guardar ese fruto. Y yo hoy les pido que reflexionen. Su silo, ¿cómo es? ¿Es muy grande? ¿Es pequeño? ¿Es de 1 libra, de 1 litro, de 1 arroba, de 3 toneladas? ¿De cuánto? Porque lo limpian cada 8 días, lo están limpiando con el sermón. Cuando usted lee la Biblia, lo están limpiando. Y toma en serio esto. Témale a Dios. Si no das fruto, te corta. Lo que quiere decir que nunca fuiste. Llegaste a ser discípulo, a estar ahí interesado en Cristo, pero no más. Y por favor, otro que lea el versículo 6, ahí mismo en San Juan. ¿Quién leyó? Florecita, ¿cómo fue que empezó el versículo? No le oí bien. Oiga, aquí aparece otra palabra. Allá arriba, que el que no da fruto lo corta, y aquí dice, y el que no permanece. ¿Hay reciprocidad en esas dos cosas? El que no permanece no da fruto y el que no da fruto no permanece. ¿Cómo es la cosa? Tantos que empiezan y no terminan, tantos que caminan y nunca llegan a ninguna parte,
pero insisten en decir que son cristianos. Insisten. No sé por qué. No sé por qué. Cambiamos de diapositiva. Piensen en todas estas cosas, ¿no es cierto? Algunos pueden ser cortados por falta de fruto. El asunto es permanecer, ¿no es cierto? Y ahí está volvimos otra vez a Juan 15, desde el 9, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, orden imperativo, dice, y el 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer, fruto, obedecer. Aquí entra otra palabra en el juego. Usted no permanece en Cristo si no obedece. Usted no da fruto si no obedece. El fruto es obediencia. Está muy claro aquí. Es muy claro. En San Juan 14:15, ¿qué dice? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es otra cosa, no es salamería, no es sentimentalismo, no es emociones, no es nada. Es práctica. Es un acto de la voluntad. Versículo 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que produce el gozo como parte del fruto del Espíritu Santo? La obediencia, el permanecer, el dar fruto. Ese es el verdadero gozo. No es saltar en una pata, ni brincar, ni palmotear, no. El gozo está en el fruto. Cuando tú miras tu vida y dices, ay Señor, gracias. Me sacaste del lodo cenagoso. Me liberaste con mano poderosa del Egipto donde yo era esclavo del pecado. Y ese es el gozo. Y termina la porción diciendo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y hermanos, ¿cómo se ama al prójimo? Cumpliendo los mandamientos. Como yo veo aquí varios jovencitos, el primer mandamiento para los humanos, o de los humanos o hacia los humanos para glorificar a Dios, es honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es el centro de la honra al padre y a la madre? La obediencia. Así como el centro del amor a Dios es la obediencia, el centro del amor a los padres es la obediencia. Ah, que es que ese viejito acá creo que ya pasó de moda, que él no entiende. No, un momentico. No es nada de lo que estás pensando. Tu amor te obliga a mirar a ese hombre o esa mujer que es tu madre con gratitud. Sea como sea, por mala que sea, por malo que haya sido, él tuvo que trabajar para cuidarte, para sostenerte y para llevarte donde estás. Y si se equivocó en eso, bueno, quiere decir que estamos hablando de una familia que anduvo lejos de Dios. Pero el centro de todo el amor a Dios es la obediencia. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Cumplir con los mandamientos. El segundo mandamiento, el sexto mandamiento dice no matarás. Pero no se olviden que en Mateo 5 dice, si tú ofendes a tu hermano, lo insultas, lo desprecias, ya lo mataste. Ya eres homicida. Yo soy homicida. Yo he matado a muchos. Especialmente cuando yo era más joven, iba en el carro y alguien me cerraba. Yo le decía indio, majadero, bueno, quién sabe qué más cosas. Y ese vocabulario no es propio de un cristiano, ni esa actitud tampoco. Porque cuando yo insulto o desprecio o menosprecio a mi prójimo, lo estoy matando. La gravedad de las ofensas que nos hacemos los unos a los otros. Y nosotros no pensamos en eso porque pensamos que eso no es tan importante. Y pensamos que en la Biblia hay cosas que son graves y otras que no son graves. Todas son graves, todas son importantes y hay que tener temor de Dios. Cambiamos de diapositiva. Entonces, habiendo dicho todo esto, ¿qué es lo que pasa con la palabra discípulo y con la acción de discipular? Hay un progreso implícito en la palabra discípulo a través del Nuevo Testamento.
¿Empezamos con discípulos que no creen y terminamos con discípulos que sí creen? ¿O simplemente se trata de dos o más categorías de discípulos? Unos que son nuevecitos, unos que están empezando, otros que son débiles, otros que no creen. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo es la cosa? Sí, dígame. Ujú. Ujú. Ok, entonces, ¿qué es hacer discípulos? ¿Cuándo usted hace un discípulo? Y hasta ahí, ¿dónde vamos? Ujú. Está bien, mi hermano, yo le entiendo, pero perdone que lo interrumpa, pero yo lo que quiero es definir qué es para usted hacer un discípulo. ¿Cuándo hizo a esos muchachos discípulos? Pero hermano, yo le acabo de demostrar con la Biblia que los que llamó el Señor Jesucristo y los que escogió como discípulos no eran creyentes. Bueno, pero al fin y al cabo entonces no me resuelve el problema, me dejan las mismas. ¿Qué es hacer discípulos? ¿Cómo puedo yo decir yo hice un discípulo? Sí. ¿Qué está en la gráfica? Sí. Por eso le digo yo, porque la tarea nuestra concreta es, a nosotros nos mandaron a ser discípulos, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo hizo discípulos y encontró que al final de los 3 años muchos de ellos no creían y lo abandonaron y toda esa cosa, ¿no es cierto? Sí, pero todavía yo quiero definir qué es hacer discípulo para que usted salga de aquí convencido, sabiendo claramente lo que significa hacer discípulos. Porque lo que usted me está diciendo equivale, yo le acepto el proceso, hay un proceso, ¿no es cierto? Y de eso vamos a hablar ahorita. Pero si lo dejamos como usted nos lo plantea, quiere decir que todo discípulo es creyente. Pero eso es lo que usted dice. Yo le pregunté, ¿cuándo hizo un discípulo? Y me dijo, cuando acepta a Jesucristo, ta, 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 ta. ¿Y cómo hago yo para saber cuándo lo aceptaron? ¿Y eso cómo hacer para saber eso? ¿Qué gafas tenía? Bueno, el aporte de Ricardo me ayuda mucho porque eso me deja ver claramente que sí estamos confundidos con ese tema. Entonces, vamos a ver. Aquí estamos con Mateo 7, ya estamos ahí con Mateo 7. Bueno, gracias. Mateo 7, 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo va a conocer usted a su discípulo y el progreso de su discípulo y el desenvolvimiento de su discípulo? Por sus frutos. Entonces, cuando un pastor ya lleva 24, 25, 30 años en una misma iglesia y uno no ve mucha evolución y progreso, entonces comienza a preocuparse. ¿O será que uno también va cambiando y va exigiendo más? ¿No? Pero dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Muy bien, y en Mateo 15:8, ¿recuerdan lo que vimos? Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Somos discípulos dando mucho fruto. Ahora, ¿cuál es el primer fruto que da uno recién que llega? El primer fruto que da es que pone ¿qué? Atención, oye. ¿Cuál es el siguiente fruto? Posiblemente se arrepiente.
¿Y cuál es el tercer fruto? Cree en el Evangelio. Pero esos frutos, después de que yo lo hice discípulo, dependen de quién? De Dios, no de mí. Yo lo puedo llevar hasta ahí, pero de resto ya es Dios el que hace la obra. Exacto. Vamos a ver si más adelante eso nos ayuda. Nico, por favor, el siguiente. Solo quiero que piensen en estas cosas. No vayan sentando doctrina de una vez porque yo no lo estoy haciendo. Yo solamente estoy aquí armando una sopita y vamos a ver qué aprendemos de todas estas cosas. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Salió el sembrador, regó la semilla y parte de ella cayó en los caminos. Ahora nos queda más fácil entender eso porque el camino que está aquí al frente de la iglesia es asfaltado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con una semilla? Pasó un camión cargado de arroz y dejó caer unos arrocitos ahí. ¿Qué pasó con eso? Ahí no pasa nada, ahí no crece nada, ¿no es cierto? Llegan los pájaros y se lo comen, se lo llevan, o un aguacero y se lo llevó. Bien, dice que parte de la semilla cayó en pedregales. Por falta de tierra, por falta de profundidad, llega el sol y los acaba. Y parte de la semilla cayó en el rastrojo. La pregunta que yo les tengo hoy es, ¿esos que son caminos son discípulos o no son discípulos? ¿Oyeron? Estaban ahí poniendo la oreja. El de los pedregales y el de los espinos y abrojos. Seguramente lo que no eran creyentes, no eran salvos, pero les llegó la palabra. Yo quiero que usted se vaya hoy aquí sabiendo qué es la tarea, hacer discípulos. ¿Cuándo usted hace un discípulo? Dios no lo llamó a ser creyentes. Los creyentes los hace Él. Cambiemos, Nico. Ya vamos a descansar. El asunto es, ¿qué es hacer un discípulo? Esa es mi cantaleta esta tarde. ¿Es hacer un creyente, una persona salva? Con toda la información que hemos mezclado aquí, ¿ya podríamos contestarnos esa pregunta o todavía no? Cambiemos, Nico. Yo les voy a hablar de dos tendencias que hay hoy en la iglesia, porque es que como hemos estado buscando métodos para evangelizar y métodos para discipular, y algunos dan resultado y otros no, y bueno, y buscamos métodos. Entonces hay dos tendencias que han quedado muy marcadas. Uno es que yo traigo gente nueva a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces mi discípulo, porque yo lo convencí, no del evangelio, sino de que viniera a la iglesia. Yo no sé por qué esa costumbre. Antes de que venga a la iglesia, usted tiene que convencerlo desde que se interese por Cristo y que quiera aprender más y que comience a conocerlo. Su tarea, el Señor no dijo vayan y traigan gente a la iglesia, no dijo eso. Entonces hay esa categoría en que yo traigo gente, ¿no? Yo lleno la iglesia. Y entonces son mis discípulos porque son nuevos y yo los conseguí por allá en la calle, mis vecinos, mi tío, mi padrino, bueno, lo que sea. Y la otra cosa que están ahora poniendo mucho como discipulado es que yo tomo un hermanito débil en la congregación, uno que yo veo que anda como mal, como que cojea, como que no camina, como que parece un carro viejo, que el sostén no le funciona, etcétera, etcétera. Y entonces lo voy a empujar para que empareje, ¿no? Entonces es mi discípulo. Yo creo que la Biblia habla de otra cosa. Creo yo que la Biblia habla de otra cosa. Pero porque ese concepto, ¿sabe cómo lo están llamando ahora? Los hermanos menores. Entonces en la iglesia tú debes coger un hermanito menor y tratar de llevarlo a la mayoría. Y como tú eres un hermano ya más maduro que el menor, entonces busca uno bien maduro para que te discipule a ti. Y desarrollan la idea de que todo cristiano debe tener un discipulador, él debe discipular y debe tener discípulos. Vamos a ver.
¿Vamos a hacer una pausa ahorita o todavía tenemos unos minutos? A las 15, ok. Entonces cambiemos de diapositiva. Antes de ir a la gran comisión, miremos otro pasaje. Vamos a Efesios capítulo 4, que ustedes lo conocen de sobra. Efesios 4. Miren a partir del versículo 11. Entonces Cristo dejó dones en la iglesia, constituidos como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y maestros. A mí me encanta esta porción de Efesios porque es que es muy clara. Dice, ¿sabe por qué dejó pastores y maestros el Señor? ¿Por qué los instituye? A fin de perfeccionar a los santos. En la otra versión dice, para preparar a su pueblo santo. Busqué otra versión que se llama La Palabra de Dios para Todos y dice, para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Nuestra Santa Reina Valera dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces miren, el desarrollo del cristiano se llama edificación. O también lo podemos llamar perfeccionamiento, desarrollo, madurez, no discipulado. Discipulado es cuando usted gana un alma, la interesa por Cristo, la bautiza y le enseña. Lo toma como suyo y lo cuida. Pero a mí me parece que son dos cosas diferentes. Una cosa es el nacimiento, una cosa es el parto y otra cosa es el desarrollo. Cambiamos de diapositiva. El famoso versículo que ustedes conocen también. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el que ya es creyente sea que enteramente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me gusta la Nueva Biblia de las Américas cuando dice equipado en el versículo 17. La palabra sirve para que equipemos a otros para que estén listos para toda buena obra. Ahora ustedes dirán, bueno, tenemos que aclarar eso, cambiemos, Nico. Pero volvamos a revolcar el asunto y miremos estas citas que están aquí en la pantalla. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, oiga, dice, Jesús dijo no dice a sus apóstoles, Jesús dijo a sus discípulos en general, si alguno quiere venir en pos de mí, perdónenme hermanos, ¿cómo entiendo esto yo? Si el Señor Jesucristo en un momento de su enseñanza le dice a la gente que está enseñando, les dice, oiga, si quieren venir en pos de mí, o sea que había muchos de los que estaban ahí que no querían ir en pos de él. ¿Y cómo los llama? Discípulos. Dice, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ay, ay, ay. ¿Y cómo le explico eso a un discípulo nuevecito? Vamos a Lucas, ayudémonos con Lucas. Lucas 14, 25 al 27 dice, versículo 25, grandes multitudes iban con él, iban con Cristo. Y volviéndose les dijo a esas grandes multitudes, si alguno viene a mí, y pónganle atención a esto y por favor no me vayan a decir que tiene otras interpretaciones o que esto no es importante o que el Señor quiso decir otra cosa. Por favor, escuchen lo que Dios dice. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, oiga lo que dice, no puede ser mi discípulo.
¿Dónde estamos? Cristo miró toda esa multitud. Ustedes vienen a mí, ustedes me agolpan, ustedes me buscan por todas partes. Si quieren ser esto. Y si no, no pueden ser. Y nosotros tan deportivos. No, sí somos. Porque yo voy a culto, porque yo voy a leer. El versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, podríamos hacernos un examencito rápido aquí y decir, bueno, ¿yo a qué renuncio? No se sienta criticado, solo reflexione. Hermano, si a usted lo invitan a un cumpleaños el domingo y usted prefiere irse al cumpleaños el domingo y no a la iglesia, dígame a qué está renunciando. ¿Un triste sancocho de gallina lo vence? ¿O una copa de vino? ¿O un bailoteo? No sé qué. ¿Qué tiene el cumpleaños? Y así cualquier otra cosa. El negocio, el paseo, el sobrino que vino de Canadá o lo que sea. Si usted no es capaz de poner en la balanza lo que vale más y lo que es de valor importante, pues hombre, ¿a qué está renunciando? ¿Y cómo es posible que no renuncio a un triste sancocho y me llamo discípulo? Ahora, yo no le puedo hablar así a una persona que está apenas poniéndome oreja sobre lo que tengo que decirle. Esto se lo digo a los que ya están en el entrenamiento. Pero esto nos pone en problemas. Entonces, ¿cuándo soy discípulo? Yo no sé si ustedes lo piensan, pero para mí es gravísimo. Yo tengo que echarle más cabeza a esto y tengo que estudiar más y tengo que profundizar en eso porque yo tengo que tener estas ideas claras. La otra porción, la otra diapositiva. Estos versículos que vamos a hablar y con los que vamos a rematar esta primera parte son aún más interesantes. Vamos a San Juan 4, por favor. San Juan 4. Ahí lo tienen en la pantalla, pero si lo quieren buscar en su Biblia, del 1 al 3 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús, oiga lo que dice, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Jesús hace y bautiza. Aunque después aclara en el versículo 2 que Jesús no era el que bautizaba, bautizaban los apóstoles. Pero dice, Jesús hace discípulos. En el versículo 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Me pregunto, ¿a quién consideraba Jesús un discípulo y a quién bautizaba? Porque miren lo que viene aquí, este tesoro, el otro cambio. Miren este tesoro, miren. Juan 6, a partir del versículo 61 hasta el 66. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban. ¿Quiénes murmuraban? Los discípulos. Les dijo, ¿esto os ofende? Cuando él habló que él era la comida y que él había que comer su cuerpo y beber su sangre. No, ¿esto les ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 64. Escuchen. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Señor Jesús, hablando con sus discípulos, les dijo, hay entre vosotros algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, los que dijeron que Judas estaba en el cielo. 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí
si no le fuere dado por del Padre. Versículo 66, miren lo que dice el versículo 26. Desde entonces muchos de sus ¿qué? Discípulos volvieron atrás y no andaban con él. ¿Quiénes murmuraban? Los discípulos. ¿Quiénes no creían? Los discípulos. ¿Qué pasó desde entonces? Muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y cómo los llamó? Discípulos. Vuelve mi pregunta, ¿qué es hacer discípulos? Parece un asunto difícil, no es fácil establecer una definición de discípulo o de qué es hacer discípulos. Pero el Espíritu Santo prometió que nos llevaría a toda verdad. Entonces, pero lo importante es que nos interesemos en el tema y comencemos a investigar sobre esto y a ganar más. Vamos a continuar, vamos a tener 10 minuticos de receso, por favor. Hay cosas exquisitas en la cafetería. Entonces quedamos en que no es fácil, ¿no es cierto? Pero si Dios me permite inquietarlos y dejarlos pensando en estas cosas, recuerden el tópico de los sermones, de los últimos 3, 4 sermones que hemos tenido aquí los domingos. Hay que tener temor de Dios, hay que tener temor a Dios, hay que tomar las cosas en serio. Todo lo que la Biblia tiene es importante. No hay cosas sin importancia en la Biblia. Entonces, vamos a continuar y démosle una miradita a la Gran Comisión. El problema con nosotros los seres humanos es que a veces pensamos que tenemos la verdad y el conocimiento y que podemos interpretar las cosas como Dios las quiere transmitir. Yo solo sé que la promesa de que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad es cierta. Ahora, yo no sé si mientras estemos aquí en la tierra con esta carne pecaminosa podamos llegar a la excelencia y la pureza de toda la verdad, no sé, pero esa es la promesa que está en el Evangelio y yo la creo y espero que el Espíritu Santo los conduzca a toda verdad. Ahí en el tablero tenemos la Gran Comisión y ahora se las voy a mostrar en griego. Lo que pasa es que unos estudiosos de las lenguas bíblicas dicen que en la Gran Comisión solo hay un imperativo y dicen que es de enseñarles. Es el único imperativo, que las demás palabras están en griego en participio. Y eso nos complica y nos ayuda al mismo tiempo, ¿no? Porque vamos a tratar esto desde ese punto de vista. Algunos dicen que hay dos imperativos y que el otro imperativo es hacer discípulos, como lo traduce la Reina Valera, hacer. Pero unos dicen que todos los verbos están en participio y que el único que está en imperativo es enseñándoles, aunque en español no está en imperativo. Bueno, entonces yo ahí les tengo la Gran Comisión y le voy a poner el verbo en español en participio. Entonces, por tanto, id, y ahí está en imperativo, pero dicen que no es imperativo, sino que es participio, entonces deberíamos traducir, por tanto, ido. Y haced, si no es imperativo y es participio, deberían decir, y hechos discípulos o aprendedores a todas las naciones, bautizándolos, y si está en participio es bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Si es imperativo, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no traje esta porción para enseñarles español ni griego, pero en el griego original, si vamos a hablar de participios, entonces dirían, habiendo ido en camino, hechos aprendedores a todas las naciones, sumergido a ellos hacia adentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Enredado, ¿no? Pero esa sería la traducción literal, pasándola
pero no nos vamos a detener en eso, sino que solo les digo para ver lo que dicen algunas personas. Lo que a mí me interesa que ustedes piensen es esto que tengo aquí. Vamos ya a la otra. Gracias. Se me olvida, Nico, que no trabajamos automáticamente. Entonces, tomamos el texto de la Gran Comisión como un todo. Lo tomamos como tres cosas distintas con un solo fin. Lo tomamos como un proceso, como dijo el hermano Ricardo Vanegas, o lo tomamos como tres procesos distintos: hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. Ahora, la otra pregunta que yo me hago es, ¿y tenemos que guardar ese orden exactamente para cumplir la Gran Comisión? Cambiamos, Nico. Antes de respondernos esas preguntas, como les digo ahí en el letrero, vamos a Romanos 10. Los que tengan la Biblia, busquen Romanos 10, 12 al 18, no lo vamos a leer completamente, pero quiero que le echen una miradita y vean de qué se trata. Romanos 10, 12 al 18. Y les voy a dar 30 segundos para que lo lean, ahí en la mente cada uno. Romanos 10, 12 al 18. Se las puse un poquito más difícil, ¿no? Entonces, 30 segundos. 20, 21, 22, 23. Miren lo interesante del proceso. Ya encontraron, ¿no? Ya lo leyeron. Ya saben de qué se trata, ¿no es cierto? Entonces, ahí habla de invocar el nombre del Señor, ¿no? ¿Sí dice así? Invocar. Que todo aquel que invocar el nombre del Señor sea salvo. Muy bien. Entonces, invocar implica ¿qué? Creer. Porque el texto dice, ¿y cómo van a creer en aquel? ¿Cómo van a invocar en aquel que no han creído? En el cual no creen. El creer implica predicar. Y dicen, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Miren el proceso. Miren lo que está diciendo ahí. Y el predicar implica ser enviado. Y dice, ¿y cómo van a predicar si no los envían? Hermanos, cuando ustedes envían, están predicando. Ustedes enviaron a Germán a Mitú. Cada vez que Germán presente el evangelio, cada vez que Germán haga un estudio bíblico, cada vez que Germán haga una jornada de oración, cada vez que Germán ayude a los niños a crecer en la fe allá en esa ciudad, lo están haciendo ustedes. Por eso que el enviar es grave. No es cualquier cosa, no es un deporte. Entonces, predicar implica ser enviado. Y si ustedes leen más abajito, la fe implica ¿qué? Oír. Y el oír implica ¿qué? La palabra de Dios. Miren dónde llega ese proceso. Todo lo que le toca a ustedes ir. Todo lo que le toca a ustedes anunciar las buenas nuevas, anunciar la paz que Dios quiere establecer con los hombres. Interéselos por eso, que Dios se encarga del resto. Cambiamos, Nico. Claramente, lo que hablamos anteriormente nos enseña que la Gran Comisión es un trabajo de cuerpo, es un trabajo corporativo, es continuo y es uno solo. Yo soy discípulo desde que nazco de nuevo hasta que me voy al cielo. Y yo debo ser discipulador desde que nazco de nuevo hasta que me voy al cielo. Eso no es que pasa, eso no es que lo cumplo, eso no es como hacen los mormones que es por 2 años, no, eso es para toda la vida, esa es la orden que tiene todo creyente.
Por favor, los expertos en la Biblia vayan buscando Juan 1, porque vamos a ver lo que implica ser discípulo, lo que implica ser discípulo. Y por favor, si alguien en el capítulo 1 tiene el versículo 38, levante la mano. Por favor, por aquí, a ver, Valentina. Oiga, óigame bien, dicen los expertos que en la cultura hebrea, preguntarle a otro dónde vive quiere decir queremos conocerte bien, queremos pasar tiempo contigo, queremos ir a tu casa y sentarnos contigo y hablar y que preguntarte, indagar y todas esas cosas. O sea, están hablando de crear un vínculo permanente. Pero miren el interés que tenían ellos. Ellos se fueron detrás de él porque Juan Bautista le dijo, ese es el Cordero de Dios. Ya hubo interés. Caminaron atrás de él. Y caminaron sin atreverse a decirle nada. Él tuvo que voltearse y decirle, oye, ¿ustedes qué quieren? ¿Por qué me siguen? ¿Me van a robar o qué? No, mentira, eso lo puse yo, eso no está en la Biblia. Y ellos le contestan, maestro, ¿dónde moras? Cuando ellos le preguntan, ¿dónde moras? Quiere decir, maestro, queremos conocerte bien, queremos saber de ti, queremos tener mucho conocimiento tuyo. ¿Y qué contesta el Señor? Vengan y vean, que esa expresión en hebreo, para los hebreos quiere decir, bien, estoy abierto, mi casa es su casa. Venga cuando quiera. ¿No es cierto? Entonces, interés. ¿Alguien tiene el versículo 45 y el 46? ¿Quién dijo yo? A ver, Pablito. Y al 46. Natanael viene su pariente y le dice, mire, encontramos al Mesías. Y él dice, sí, ¿a quién? Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret? ¿Puede salir de ese pueblo degenerado? ¿Puede salir algo bueno? ¿Y qué le dice el interlocutor? Le dice, venga usted mismo y se está creando el interés en Felipe. Le está picando el asunto. Y entonces, Felipe, ¿qué hizo? ¿Cómo respondió? Fue, comprobó. Y el encuentro, el diálogo con Jesús y Felipe es muy interesante. Es muy interesante, pero por ahora lo que estamos hablando es que para ser un discípulo se necesita primero tener interés en el asunto. ¿Qué es la primera cosa que usted debe hacer con una persona, con un vecino, con un hijo, con un pariente, con el que usted tenga como objetivo para llevarle el evangelio? Créele el interés. Interéselo por el asunto. La segunda cosa, según lo que tenemos en la pantalla, acción. ¿Quién tiene Juan capítulo 1, versículo 39? ¿Quién lo tiene? Jesse. A ver, Jesse. Entonces, ellos no solo se quedaron con el interés, sino que actuaron. Enseguida pusieron en práctica lo que querían hacer y lo que el Señor les permitió hacer. Entonces, después de tener interés, se necesita acción. Ir, ver, quedarse, porque realmente hay un interés para eso. ¿No es cierto? En el versículo 40, Nidia, ¿qué dice en el 40? Entonces, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Seguirlo. Y en el 41, ¿quién tiene el 41? A ver, Anatolio, 41.
¿Qué es lo que hay que hacer después de seguir? Hablar, hablar. Y hágase la preguntita, hágase el examen en este momento de 30 segundos. ¿Yo hablo o soy un seguidor mudo? ¿Yo hablo? ¿No? Y después de hablar, en el versículo 42, ¿quién lo tiene? El 42, a ver, María. Entonces, mire, no solamente le hablan, le presentan el asunto, lo invitan, sino que dice, lo llevó, lo presentó a Jesús. Es muy interesante que no fue Jesús el que fue presentado a Pedro, sino Pedro a Jesús. No es usted el que busca a Cristo, es Cristo el que lo busca a usted. Y tengan en cuenta eso también para ser discípulos, ¿no? Por el contexto de los versículos que hemos leído, podemos aprender dos cosas. Primero, nosotros despertamos el interés. Esa es nuestra tarea. No me gusta esa palabra, pero a ver si me hago entender. Nosotros motivamos. Quitemos eso, nosotros estimulamos, nosotros le ponemos el motor, el combustible, bueno, estas cosas. Esa es la tarea nuestra. Eso es hacer discípulos. ¿Qué hace Cristo? Cristo transforma a las personas. Porque ¿cuándo fue transformado Natanael? Cuando tuvo el encuentro con él. Pidámosle a Dios la inteligencia y la sabiduría de cómo le podemos mostrar a Cristo a la gente. Hermanito, y para eso usted tiene que comenzar a actuar como Cristo actuaba. Usted tiene que parecerse a Cristo en algo. Porque si la gente no puede ver en usted algo de Cristo, ¿de qué les va a hablar? ¿Cómo lo presenta? Ya Cristo no está aquí. Cristo está en la palabra. Ahí tienen la cita de Juan 1, 46 al 51. Pero de todo ese pasaje lo que me interesa es el 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fue el encuentro personal con Cristo el que lo hizo creyente. ¿Qué hicieron sus compañeros y sus parientes? Le hablaron y lo llevaron. Pero una vez encontrado con Cristo, fue creyente. Que para mí es diferente de ser discípulo. Todo creyente es discípulo, pero no todo discípulo es creyente. Ahora podemos responder entonces a las preguntas. ¿Qué es la Gran Comisión? ¿Es un todo o es 3 partes o qué es? ¿Ah? ¿Son 3 partes? ¿Son 3 pasos? ¿Hay alguien que tiene otra opinión aquí? ¿O nos quedamos con lo que dice Ricardo? ¿Qué dice Nico? ¿Ah? A ver, entramos en un concilio pequeñito aquí, rápido. ¿Tomamos la Gran Comisión como un todo o lo tomamos como 3 todos? Como 3 partes. Es hacer en 3 partes. Ya trinitario usted, ¿no? Bueno. Ok. Bien. No le pongan énfasis al verbo ir. Porque cuando le ponemos énfasis al verbo ir, podemos caer en una trampa y pensamos que solo los que van son los que tienen que testificar. La orden y la parte importante de la Gran Comisión es: hagan discípulos. Usted puede hacer discípulos en su casa, sin moverse de su casa. Usted tiene un marido que es inconverso. Usted tiene unos hijos que están lejos de Dios. Usted tiene parientes que están lejos de Dios. Usted tiene vecinos que están lejos de Dios. ¿Ya comenzó a orar por ellos? ¿Ya detectó aquella persona que la va a hacer el blanco de su evangelización? ¿Ya le está pidiendo a Dios, está doblando rodilla por esa persona? No me vengan a decir aquí las casadas que tienen maridos inconversos que Dios no puede cambiarlos.
No me vengan con ese cuento, yo no creo eso. La gran comisión está hecha en el poder de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. En eso estamos comisionados. Santa Mónica, que le dicen los católicos Santa Mónica, pero Mónica es la mamá de Agustín de Hipona, ¿no? De San Agustín de Hipona. Mónica oró 20 años por su hijo. Y San Agustín, el que hoy llamamos San Agustín, era un depravado, maniqueísta y corrupto, inmoral. ¿Y qué llegó a ser? Padre de la iglesia. La doctrina de este padre de la iglesia, de San Agustín, es tenida en cuenta por todos los estudiosos de teología. Entonces, no vayan a comenzar a dudar del poder en que fueron comisionados y no vayan a tratar de minimizar el poder del evangelio, porque el evangelio, dice la escritura, es poder de Dios. Entonces, mucho cuidado con eso. No tenga miedo, no tenga temor, no se atemorice, porque al fin y al cabo lo que a usted le corresponde es sembrar la semilla. Si donde usted sembró es camino, bueno, ese no es problema suyo. Si es roca, tampoco es problema suyo. Si es hojarasca, tampoco es problema suyo. Pero bendito Dios y gloria al Señor si donde usted deja la semilla es tierra abonada. Porque va a producir al 30, al 60 y al 100%. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Riegue la semilla, siembre. ¿La cosecha la da quién? Dios. Pero el problema es que pasamos años y años y años y nosotros cambiamos, Nico. Años y años y cambiemos. ¿Ya llegamos donde estamos? No, antes, la anterior, perdón, retroceda. Ahí, gracias. Entonces, miren la porción que les tengo ahí, Lucas 8:11. Está explicando la parábola del sembrador. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es ¿qué cosa? La palabra de Dios. La fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra. Abra la boca, no le dé pena. Porque nos da pena es que estamos como estamos. Abra la boca, no tenga miedo. El Espíritu Santo está ahí. Cristo prometió estar con usted todos los días. Me provoca como decirle a Luz Helena que se vaya para el parqueadero, vaya, mire los carros así, no ha llegado el ladrón, no mentiras, pero para la gloria de Dios. Yo sé que ella no es orgullosa ni vanagloriosa ni nada, y ella sabe que lo que ella está haciendo lo está haciendo en el poder de Cristo. Luz Helena, de lo que yo le conozco, yo creo que ella hace más cosas, ¿no? Pero de lo que yo le conozco, ella está yendo al ancianato que está aquí en ¿dónde? ¿Cómo llama eso? Manaure. ¿Cómo se llama? ¿El abuelo qué? El abuelo feliz. Ella tenía el contacto del doctor Jorge Humberto y fielmente lo busca, lo trae y lo lleva. Ya tenemos la otra señora candidata que, entre otras cosas, solo resultó un voluntario para traerla. Uno solo de toda esta iglesia. Yo pedí que hombres macancanes, no, ella se puede mover más de lo que yo pensaba y solamente que necesita un poquito de ayuda, pero ya hay un voluntario, yo la traigo, él la regresa y ya va a llegar otra discípula de Luz Helena aquí a la iglesia, pero ya ha sido entrenada, ya le ha compartido la palabra, ella va y hace estudios. Precisamente hoy viene de allá, de hacer un estudio bíblico. No para gloria, porque ella es pecadora como todos nosotros. Y ella es objeto de la gracia de Dios. Pero lo que les quiero decir es, tenemos que hacer la comisión. Hay que buscar cómo. Pónganse a pensar dónde los ha colocado Dios. En una fábrica, en la universidad, en la plaza de mercado, en un almacén, ¿en dónde? ¿En dónde? El hermano Fabio es carpintero, el hermano Asir es taxista, el hijo de Angélica, Ariel, también es taxista. ¿Abrimos la boca o no la abrimos? Hermanos, y esto es para mí también. Yo abro la boca ya en la radio porque detrás de un micrófono, al fin y al cabo,
¿no? Pero cuando me encuentro la gente, todos estos vecinos que tenemos nosotros, hay que abrir la boca. Hay que abrirla. La semilla es la palabra de Dios. Y la semilla la tiene usted para que la siembre, no para que la guarde. Acuérdense de los talentos. Acuérdense que de aquellos que recibieron talentos, uno recibió uno y fue y lo escondió. Y no lo hizo producir. ¿Y dónde terminó? En el infierno. Por los frutos los conoceréis. En Marcos 4:14, hablando de la misma parábola, está ahí en la pantalla el versículo, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Cuál es su misión? Sembrar. Sembrar. Los que son campesinos aquí, los que les gusta el agro y los que les gusta sembrar y cosechar y toda cosa, usted sabe que siembra, usted sabe que abona, usted sabe que riega, pero usted no sabe que tendrá el racimo sino cuando lo coseche. Como dicen en el fútbol, eso termina cuando termina. Pero el campesino tiene que hacer un acto de fe desde que siembra hasta que cosecha. Y que se le guanosean algunas plantas, claro que sí. ¿Pero va a dejar de sembrar por eso? No, él sigue sembrando. Ustedes tienen la palabra es la semilla. La semilla es la palabra. Y el sembrador es el que siembra palabra. ¿Somos sembradores? Ustedes a veces cantan ese himno tan bonito que dice, sembraré la simiente preciosa. Cambiamos, Nico. ¿Quién da la cosecha? Miren lo que dice ahí lo tienen en la pantalla, 1 Corintios 3, 6 y 7. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios, que da ¿qué cosa? El crecimiento. A usted le toca sembrar y regar, pero el crecimiento lo da Dios. Miren, les pongo ahí otro, cambiamos, Nico. Les pongo ahí otro versículo, Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que ¿qué? Que da Dios. Y 1 Corintios 3:9 en la parte blanca, en el recuadro, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Oiga, que somos nosotros colaboradores de Dios. Y vosotros sois ¿qué? El campo de Dios. Ustedes son la casa de Dios. Cambiamos, Nico. Recordemos que la gran comisión está basada en el poder de Dios. No se vayan de aquí sin pensar en eso. Mateo 28:18, que es lo que antecede a la pero me interesa, ¿alguien me puede leer desde el 26 y 27, Mateo 26 y 27? Porque ahí hay una cosa muy interesante, a propósito de todo lo que hemos venido pensando. 26 y 27, ¿quién dijo yo? Mateo 28, 16 y 17. ¿Quién dijo yo? No todos a la vez porque no les entiendo. A ver, Villalmit, a ver qué dice Villalmit. Ajá. Pare ahí un momentico. ¿Ese es el 16 nomás o ya está el 17? Ok, miren, se encontraron con el Señor, ya él a punto de irse, después de 40 días de resucitado, y unos le adoraron, pero otros ¿qué? Dudaban. Todavía no lo podían creer, pero todos discípulos, ¿no? Ahora sí el 28 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, perdonen, voy a poner un paréntesis, eso no está en la Biblia, pero para que comprendamos el contexto.
dejen de tener miedo, dejen de tener dudas. No duden, porque toda potestad, toda omnipotencia me es dada en los cielos y en la tierra. Y una vez que les declaró que era en su poder, entonces les dijo, vayan y hagan discípulos. Y en Hechos 1:8, ahí lo tienen en la pantalla, también dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. En todas partes, donde vayan, donde el Señor nos lleve. Es en el poder de Dios, es en el poder de Cristo, en su omnipotencia. Y esta comisión tiene una gran promesa. Mateo 28:20. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy, ni siquiera dice estaré, dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, cuando usted testifica, cuando usted habla del evangelio, usted está dando gloria a la presencia de Cristo en su vida. Si usted es un cristiano mudo, es un cristiano que no glorifica la presencia de Cristo en su vida. Yo quiero que piensen en todas estas cosas. Cambiamos, Nico. Vayamos y hagamos discípulos, aprendedores, por donde Dios nos lleve, en su poder. En su poder. Miren que todos los textos de la Gran Comisión están basados en el poder. Vamos a Lucas 24, 46 al 49. Hermano Fabio, ¿usted tiene Biblia o no? Sí. ¿Podría ayudarme a leer ese texto? Lucas 24, 46 al 49. Y pónganle mucha atención a lo que dice. Mucha atención. Lucas 24, 46 al 49. Yo los comisiono, pero yo les voy a mandar la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Y cuando ustedes, quédense quieticos, pero cuando estén investidos del poder del Espíritu Santo, háganlo. Entonces yo me pregunto, una iglesia muda, una iglesia inoperante, una iglesia fría y apática a la evangelización, ¿qué significa? ¿Qué testimonio está dando? Que no está investida del poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Hermano, es duro, pero tenemos que admitir que andamos en eso. Y perdónenme los que son fieles en la evangelización, pero yo como pastor no puedo ver frutos de evangelización en la iglesia. No los veo. O mejor dicho, para hacer honor, sí veo, pero quiero más. Necesitamos más. ¿Ustedes saben qué pasaría si Colombia llegara a tener unos 20 millones de cristianos convencidos y animados y fortalecidos? Si fuéramos en este país unos 20 millones de colombianos con Cristo a la cabeza. Escuchen el programa radial de mañana. Ahí me estoy poniendo un poquito al lado de la política para que reflexionen y piensen. Vamos a mirar la gran comisión en Juan, capítulo 20, versículos 21 al 23. ¿Quién está listo para leer? A ver, Jesse, con voz fuerte, clara y sonante, así como cuando le grita a Manuel. De ahí se pegó la Iglesia Católica para crear la confesión auricular, ¿no? De ese versículo. Pero eso no es lo que estaba diciendo el Señor. El Señor estaba diciendo, todo el que crea en el Evangelio, sus pecados se van. Y si no creen, ahí se quedan. ¿No? La manera de cómo yo remito los pecados de mi familia, de mis hijos, es convenciéndolos del Evangelio. Llevándolos a ser discípulos y pidiéndole a Dios que los transforme en nuevas criaturas.
sus pecados se van porque los carga Cristo. Pero mire que Él simbólicamente los sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo. No lo recibieron en ese instante, era una referencia a Pentecostés. Ustedes saben que el Espíritu Santo empezó a operar en los creyentes en forma permanente a partir de Pentecostés. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba, venía y se iba, llenaba, cumplía la función y se iba. Pero a partir de Pentecostés el Espíritu Santo está permanentemente en el creyente. ¿Por qué? Porque es el vicario de Cristo. ¿Qué quiere decir vicario? El que lo representa. No es el Papa, es el Espíritu Santo. El Papa no es vicario de nada. Entonces, mis queridos hermanos, esto es en el poder de Cristo. Tenemos que ir convencidos de que cuando nosotros abrimos la boca, el poder del Evangelio está obrando, punto. ¿Para salvación o para condenación? Pero lo que tiene que hacer usted es quedar: estoy seguro, estoy limpio de la sangre de mi vecino. Ya le dije a mis dos hermanos vivos que me quedan, cada vez que tengo la oportunidad les digo: mire, yo no quiero que se me mueran más parientes sin Cristo. Porque si se mueren sin Cristo se van para el infierno. Yo no quiero que se pierdan más, quiero encontrarme con ustedes en el cielo. Pero parece que eso del cielo y del infierno a nadie le dice nada. Pero tenemos que hablar, tenemos que hablar. Si queremos a la gente, tenemos que hablar. Nosotros no nos podemos dar el lujo de ver perdidos a nuestros hijos. Yo tengo un problema con una hija, pero todos los días Bélgica y yo estamos orando por esa muchacha. Y no es ya nuestra responsabilidad, porque nosotros la entregamos cristiana hace 25 años y se casó y pasó 25 años casada con un pastor. Pero oramos todos los días por ella. Todos los santos días. Y me alegro que escucha todo lo que se hace en la iglesia. Los sermones, cuando puede venir, viene. Su actitud está cambiando, gracias a Dios, y estamos muy contentos. ¿Y por qué les hablo de esto? No debería, porque es un tema muy delicado, es un tema muy, muy sensible, pero yo no pierdo la esperanza. Ella está en el pacto conmigo. Y mientras esté viva, hay esperanza. Y tenemos que seguirle hablando y tenemos que seguir orando por ella. Y lo mismo le digo a ustedes, la misma cosa. ¿Tienen problemas de drogadicción en la casa? Hay una película cristiana que se llama El Cuarto de Guerra. Las películas son películas, ¿no? Y por favor no nos van a tomar como palabra de Dios. Pero tomen lo bueno que sale de esos mensajes. ¿Cómo ganaba la viejita las batallas? En su cuarto de guerra. Allá se encerraba y allá tenía sus listas y allá tenía su tiempo con Dios, y en su comunión con Dios logró muchas cosas. ¿Por qué su testimonio no puede ser el mismo? ¿Por qué su testimonio no puede ser: miren todo lo que he logrado de Dios mediante la oración? Yo repartí una cartica, un artículo una vez en partes, que se llama El pecado de no orar. ¿Quiénes se acuerdan de ese artículo? Marrarray. Marrarray. Y después de que lo terminamos por partes, pregunté: ¿quién quiere el artículo completo? Y varios me pidieron el artículo completo, no sé qué hicieron con él. Pero ese artículo en su idea principal dice: no orar es pecado. Ahora, no, orar no es: Padre, bendito sea tu nombre y gracias por este sancocho que nos diste, en nombre de Cristo, amén. Puede ser una oración, pero no estamos hablando de ese tipo de oración. ¿Cuánto oró Cristo para escoger sus apóstoles? Toda una noche. ¿Cuánto oró Cristo antes de ir a la cruz? Toda una noche. Y los discípulos, amados discípulos, apóstoles, no pudieron orar ni una hora con él. Mis amados, estos 40, cambiamos, Nico, estos 40, estoy muy ágil, estos 40 años, 47 años de ministerio han sido una bendición para mí, porque
Yo he tenido que avergonzarme delante del Señor de muchas cosas, de muchas cosas. Pero le doy gracias a Dios que Él tiene instrumentos y el Santo Espíritu para redarguirnos y para mostrarnos dónde estamos cometiendo bestialidades. Esa es la vida del cristiano. Cae y se para, lo hieren y se pone la venda y sigue, y vuelve a buscar la mano de Cristo y sigue detrás de Él. Nos toca perseverar, porque aquel que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ese mostrará que realmente fue discípulo. Hechos 17:6, lo tienen ahí en la pantalla. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Cuándo será que Villavicencio va a decir: uy, esos de Betania, de la Reforma de la Arenera en Vanguardia, trastornan todo? No, hermano. Amén. ¿Cómo hacemos para que hierva la sangre? ¿Cómo hacemos para que haya pasión? ¿Cómo hacemos? Ustedes son testigos que a mi edad yo no he perdido pasión para predicar. Ustedes no pueden decir: el pastor llegó con dolor de estómago al sermón. No, no pueden decir eso. Gracias a Dios. No es mérito mío. Pero lo hago con toda la fuerza que tengo en mi alma. Y por eso espero que ustedes me den su corazón. Yo le entregué el mío. Ahora yo seré huraño, seré serio, seré a veces elevado, de pronto no saludo, pero yo les dediqué mi vida. El Señor me puso aquí y aquí me tiene, y aquí parece que voy a morir, pero yo necesito que me den su corazón. Yo necesito que puedan entender que cada vez que les hablo con amor. Y con amor verdadero, no con salamería, con amor verdadero. Me gustaría abrazarlos a todos y abrazarlas a todas, pero un momento, yo necesito poner mis líneas también. Yo necesito respetarlas y respetarlos, porque en eso también tengo que cuidarme. Necesitamos que muchos villavicenses, ¿se dice así? Sí, que muchos villavicenses conozcan a Cristo, se interesen por Él y lo obedezcan. Si logramos eso, nuestra ciudad va a cambiar, y va a cambiar para bien, y podremos resistir lo que venga. Hermanos, si en este momento nos llega un castigo de Dios, nos llega una disciplina del Señor, si en este momento el Señor quiere entregarnos a un gobierno como el de Venezuela o peor, yo estoy seguro que la mayoría de los que hoy se dicen cristianos no resisten. No resisten. Si con las comodidades que tenemos no somos fieles, ¿cómo será con incomodidades? Los que trastornan el mundo entero, también han venido aquí. ¿Qué estamos trastornando nosotros? Piensen en lo que significa ser discípulos. Piensen en que ustedes tienen una misión de regar la semilla. Piensen en que ustedes tienen una misión de orar por la ciudad, por el barrio, por la calle, por la parentela, por la familia. Piensen que ustedes tienen la necesidad de abrir la boca y ver cómo el poder de Dios se transmite en almas para el cielo. Se convierten en almas para el cielo. No sean flojos. Que mi hijo se enoja, que se pone bravo, que no come. Que no coma.
Le dice, hijito, aquí sigue la comidita, se la pongo en la nevera, cuando usted venga se la caliento, cuando quiera comer y le dé hambre, pero lo que le estoy diciendo es la verdad porque a mí me interesa no que se engorde en esta vida, sino que se salve para la otra. Y si nuestros hijos son materialistas y solamente están pensando en esta vida, la culpa la tenemos nosotros. Así los criamos. Así los criamos. Entonces, en Cristo hay perdón. No se vaya a ir compungido, no se vaya a ir, ay, yo qué hice. No, 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 no. Pídale perdón a Cristo, pídale fuerza a Cristo y arrodíllese por esos muchachos. ¿Tiene nietos? Arrodíllese por los nietos. Pídale a Dios que esos nietos sean objeto de la gracia y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas maneras de hacer discípulos y una de ellas es orando, otra hablando. Y yo creo que si oramos y hablamos, lo hacemos perfecto. Amén. Vamos a ver si nos queda algo aquí. Muchas gracias por haber venido. Dios los bendiga y gracias a Dios que la voz aguantó y que pudimos conversar con esto. ¿Hay alguna pregunta antes de que nos vamos? Una pregunta. Por favor, si hay alguien que tiene cupos, llevar a otros, Nidia, dígame. Usted, yo creí que me había escapado, pero yo no quisiera como definirlo, pero le voy a compartir lo que yo pienso. Para mí la Gran Comisión es un todo. Hay que cumplir todo lo que la comisión dice. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedan sándwiches o no? ¿Queda algo en la cafetería o se acabó todo? Uy, las empanadas están dando 2 por 1. Bueno, entonces, mis hermanos, vamos a orar. Yo no llamo al hermano Ricardo a caminar porque mire, vea cómo camina ya. Mire, no. Hermano Ricardo tiene que admitir que ya está viejo. Ya no puede jugar fútbol con los jóvenes. No. Hermano Ricardo, por favor, nos despide en oración. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, muchísimas gracias, mi Señor y Dios, por habernos dado la gracia de poder haber estado aquí escuchando tu mensaje, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos lleve a toda verdad siempre, Padre. Padre amado, que esta enseñanza que nos has dado a través del pastor Leonel, que quede sembrada en nuestro corazón y en nuestra mente y que la pongamos por obra, Padre. Ayúdanos, Señor, a hablar del poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que todos los que estamos aquí, Señor, toda esta iglesia, cada uno de nosotros seamos instrumentos tuyos, Señor, para que el reino de los cielos siga creciendo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que acudieron a este llamado. También dejo en tu santa presencia y en tus benditas manos a los que no vinieron por alguna razón. Gracias por mi hermano Nicolás, que ha sido un gran apoyo para el pastor Leonel en esta tarde. Gracias por el pastor Leonel y su familia. Y gracias por cada familia representada aquí en esta reunión. Dejo todo esto en tus manos para tu honra y para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén.